Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, ¿Qué tío? pasa? ¿Cómo ¿Qué pasa, estamos? tío? Tío, escúchame, di la Pues verdad. Te has ido a Huelva para que no te coja el corona, tío. Tú sabes que en Huelva hay poca gente, o sea que... aquí no llega el AVE ni el aeropuerto, aquí no llega ni el corona. Ay, Y coña, si coña. llega ya con el, y si ya llega con el polo químico, ya aquí A Huelva muere. van nada más que los sevillanos y en verano. Ay, coña. Tengo un Claro. colega, de hecho, en Huelva, está trabajando... Pues igual se anima a hacer esto, tío, porque trabaja en la cárcel allí, es funcionario. Y yo creo que igual la situación puede ser allí rara también, no sé. Si se anima, el Manute. Un saludo para el Manute. Tú estás allí entonces metido hasta el fondo. Tú eres sanitario. Estás en Huelva y estás justo en un estudio, ¿no? ¿Estás haciendo un estudio? Claro, yo estoy más metido en este tiempo, está un tiempo con el epidemiólogo del distrito, con lo cual, pues nada más que él está allí, pues aprendí un montón, nada más que de escucharle a él, cómo hay un caso, cómo lo escala, cómo protege a islas, uno a otro, en fin, y bien. Y ahora me han asignado el caso este de estudio de seroprevalencia que está haciendo el Ministerio de Sanidad. Pues aquí en Huelva, pues me asignaron a mí, pues coordinarlo con todos los centros. Cómo mola, tío. Antes de nada, Y quería darte las gracias por hacer esto porque lo pensé y digo, tío, ¿quién mejor que un colega para aconsejarte algo que estamos viviendo y de lo cual tenemos, vamos, yo por lo menos tengo un montón de dudas y todos los que conozco es igual, porque más o menos tenemos una idea de lo que hay que hacer, pero bueno, más o menos, porque además justo hoy es el día en que empezamos a ver la luz, la gente, yo no he salido, pero la gente es una locura, o sea, la gente salía un pitote en la calle que ni medidas de seguridad ni nada. Tengo un colega que me decía que hoy ha bajado el paseo marítimo y claro, ha visto el paseo marítimo como estaba y lo que ha hecho es decir, bueno, pues me bajo a la playa, a la arena. Y por la arena resulta que era casi peor, porque la gente que venía corriendo, dice, o sea, respiraban como búfalos y pasaban casi rozándome. Entonces, no sé, o sea, hay peligro, ¿verdad? hay peligro, hombre. Ahora que hemos salido, como tú dices, ahí en manada, primero que las ciudades no están preparadas para que estemos por ahí y podamos mantener esa distancia, porque no es así. Entonces, pues bueno, es complicado, pero hay que intentar interiorizarlo y porque es lo que nos va a tocar, yo creo. Si te parece, esto me parece casi una entrevista, y eso que somos dos colegas, pero bueno, yo te voy a preguntar, tío, todo el detalle que nos puedas dar, porque al final yo creo que sé cómo funciona un virus, pero no tengo ni idea. O sea, yo sé que ahora dicen de hecho que es como una burbuja, ¿no? Que se supone que si rompes el pH de esa burbuja grasa, virus se muere, pero me gustaría Ujú. que... Sé varias cosas, pero casi mejor explica cómo es un virus, qué es un virus. A tanto, a tanto nivel ya de microbiología, yo que soy enfermero, no te puedo decir, yo te puedo hablar de las medidas de transmisión y cómo evitarlo, pero a nivel ya, digamos, No, pero mira, molecular cosas o... prácticas. El virus se dice que lo que hace es que modifica el ADN, ¿no? Allá donde aterriza, supone que modifica el ADN, ¿no? Y por eso se hace tan, bueno, viral, ¿no? Como dicen, y luego se retransmite Exactamente. dependiendo de la enfermedad. Mm, co- Es Y cierto de que, por hecho, ejemplo, perdón, una tontería, ¿es cierto que se muere con el calor? no, No es verdad. Porque no, nos no decían, al es... principio decían, no, dura un día. O sea, si dura horas, si se pone en la superficie a las 2 horas ya está muerto. Después que sí, un día, que después que sí, 3 días, y dependiendo del entorno. ¿Qué medidas hay que tomar? Porque es verdad que es que no lo sabemos, ya te digo, hay muchas dudas. Claro, ten en cuenta, te quería comentar que las pruebas PCR, cuando se meten el bastoncillo, ahí realmente lo que toman son muestras del ARN del virus, el resto. Ahí sí se analiza y ahí se comprueba, pero son las pruebas diagnósticas que hay, no hay otra. Y después el tema de lo que tú comentas del calor, eso yo no sé de dónde ha salido, que con agua caliente, con el calor, para nada. El virus puede tener sensibilidad y puede haber menos carga viral, a lo mejor a altas temperaturas, como pasa con el virus de la gripe, pero de ahí a que lo mate y que ese sea el remedio, no, Y desde luego entonces, ¿cómo podemos no. garantizar que muere el virus? Porque sí que es verdad que dicen que el alcohol sí, incluso el agua oxigenada, el jabón se supone que también, ¿no? Porque cambia el pH. ¿Qué cosas son de Ujú. verdad infalibles? Porque nosotros, vamos, yo me lavo las manos con alcohol y demás, y después con jabón, y es Eh, verdad que esa medida la estamos tomando porque nos lo dicen, ¿no? Los especialistas. Pero ¿qué es lo que sí, qué es lo que no? Si hay algo que no. Hombre, yo agua y jabón y frotar bien las manos, eso es soluciones hidroalcohólicas, por supuesto, también. Perfecto, eso mata. Ya para la casa, pues lo que siempre se ha dicho, es la lejía rebajada en agua, claro. Vale. Y eso mata el virus, eso está comprobado que es lo que mata. Y pues, agua con jabón, que no vas por la calle y tocas algo y te pilla que no tiene un grifo a mano, pues nada, te echas el gel y listo, ¿no? Y Mm. luego hay... ¿cómo? Quiero decir, hay gente que cree que ya lo ha pasado, porque algunos son asintomáticos. ¿Se sabe ya
¿Por qué hay casos más graves y casos menos graves? Se está hablando ahora de la Mira, exposición, ¿verdad? sí, mira, esto es algo, además es complejo. De hecho, el estudio este de cerebrovalencia, te puedo enseñar aquí que me estaba leyendo las pruebas de rápida. Esto es un manual para interpretar los test. Como ves, tiene varias páginas, que eso no es como un test de embarazo, que es complicado leer el test porque no se sabe mucho del virus. Entonces depende mucho de los síntomas, de las pruebas de los síntomas que tengan, los días que hayan pasado y hay que saber jugar con interpretar. Y también puede pasar que tú estés pasando la enfermedad y te hace, o tengas la enfermedad, pero la carga viral oscila. Entonces, si coincide que te hacen el test cuando la carga viral está baja, Dios. vas a dar un falso negativo. Venga, pues vamos al detalle. Entonces, Vamos a repasar los síntomas, tío. Yo voy a preguntar el detallito porque es verdad que me interesa mucho, no sé. Detalles como, tienes que tener fiebre, ¿no? Tos. sí, sí, ¿Cuáles sí. son? Los síntomas principales es fiebre, tos y falta de sensación de aire. ¿Qué pasa? Que luego se ha descubierto que hay personas pues, que también tienen dolor de hueso, cansancio, porque después se ha comprobado que este virus afecta la coagulación de la sangre, pues todo esto se está descubriendo ahora. Entonces, hay muchas patologías que se desarrollaban después del virus que ahora empiezan a tener explicación. También pueden salir manchas en la piel, pero lo principal es como un resfriado, simplemente es, puedes notar falta de aire o cuando te subes las escaleras de tu casa, notas que te ahogas un poquito más, pueden ser los síntomas. La fiebre no es muy alta, normalmente llega a 38, 37 y medio, ahí se suele, pero claro, esos son principalmente son los síntomas. Es complicado porque además el test, cuando te lo hacen, ¿qué es lo que detecta realmente? Cuando sale un El positivo a un test, test, hay dos tipos, a ver, diagnosticar solo es por PCR, que es con la prueba con el bastoncito. PCR, sí, lo hemos visto en la tele, sí. Exactamente. Eso es lo único que diagnostica. Los test rápidos, o los test de seroprevalencia, que de eso va el estudio, eso te va a decir, eso distingue si hay dos tipos de defensa, la IgM y la IgG. Ujú. Entonces, ese test te va a decir si tú has pasado la enfermedad o no la has pasado, en Ah, función de las defensas que tu cuerpo tenga. Se pero, supone que si pasas la enfermedad tienes unas defensas. pero y entonces, si tú das positivo, no significa que estés ahora mismo activo. Es decir, solo que le has pasado, que tienes el anticuerpo, ¿no? Ah, Exactamente, pero dependiendo entonces es de si es. complicado, ¿no? Claro, es complicado, dependiendo si es la IgM, que es un tipo de defensa, es más reciente. Si es la IgG, es ya más tardío que lo has pasado. Saber Ah, si tú vale, por lo eres menos se sabe eso, ¿no? contagioso, exactamente, saber si tú eres contagioso o no, lo que lo va a diagnosticar es una PCR y bueno, y es lo que se está viendo. En los test, todo esto es nuevo, claro, la sensibilidad de los test es difícil al final y es complicado interpretarlo. Entonces hay que interpretar los test con muestra de sangre o con PCR. Pues entonces, le digo, la interpretación de los test es complicado, pero de eso se puede intentar ver cómo ha circulado el virus pues, Y por el país, ¿no? entonces, ¿es un estudio que se está haciendo en Huelva y con los Bueno, resultados se pasa al Estado o es a nivel es a estatal? nivel, es a nivel nacional, el Ujú. Ministerio de Sanidad, el Instituto Carlos III, el Instituto de Seroprevalencia, entonces han seleccionado, creo que son 60.000 domicilios, y se intenta hacer un test rápido separado en 3 semanas, o Ujú. sea, una vez, a las 3 semanas otra vez y a las 3 semanas otra vez, para ver cómo cambia el virus, cómo cambia la carga viral, para pillar distintas fases. Y a los integrantes que viven en ese domicilio, para ver cómo circula el virus también dentro de las casas. Oye, ¿se sabe por qué los niños son más resistentes? ¿Ya? ¿Sabe algo? No, eso no se sabe. Eso no se sabe, porque los niños son más asintomáticos. Se sabe, por ejemplo, una cosa muy curiosa que leí el otro día. Siempre se ha dicho que un grupo de riesgo eran las personas inmunodeprimidas, las que tienen las defensas bajas. Bueno, pues se está comprobando que las personas inmunodeprimidas que se infectan normalmente se recuperan mejor, porque No al me tener digas. menos defensa, claro, al tener menos defensa, pues, estamos hablando solo inmunosupresiones de patologías no muy graves. Ujú, sí, Leven. Sí, exactamente, tus defensas están tan bajas que entonces cuando el virus te infecta, la reacción inflamatoria de tu cuerpo es mucho menor porque no tienes defensa. Ajá. Qué bueno lo de la Entonces te, inflamación, recu- tío. te Que estuve, recuperas antes. estuve leyendo de la inflamación y por lo visto es el mal mayor que tenemos, ¿no? Estar inflamados. Yo no sabía hasta Exactamente. qué punto, tío, pero afectaba incluso la flora bacteriana, aparte del ejercicio, ¿no? Y el sueño.
pero lo que comías afectaba justo a la inflamación de tu propio intestino y por lo tanto al cuerpo entero. Y eso hace que tu sistema inmunológico esté peor, ¿no? Pues si me dices que al final te beneficia, entre comillas, ¿no? Claro, es como Lo- se dice lo de fumar es bueno para el coronavirus, ¿no? Bueno, es la nicotina, no es el tabaco, pues esto es una cosa similar. Bueno, tienes esta enfermedad, pero bueno, aquí en este caso, mira, te puede beneficiar en algo. Qué curioso, tío. Am, Claro, claro, es que la inflamación, que tus defensas reconozcan a tu cuerpo como el enemigo, es lo y, peor que te puede pasar, claro. pero yo entiendo que sí que es verdad que, a ver, entre comillas, hay que estar sano, ¿no? Para que no te haga tanto daño el virus, ¿no? Aunque haya sido esto casi un poco Claro, claro, si excepcional. estás sano, ¿Y claro, si estás sano, por supuesto. qué pasa con las recaídas? A ver, ¿tú has visto algún caso de recaídas ya? ¿Se sabe si el virus muta o se sabe algo de eso? Eso no se sabe y no se sabe, que claro, como el virus lleva 3, 4 meses desde que se está estudiando, no se sabe cómo va a evolucionar y no se sabe si la inmunidad que vamos a coger realmente nos va a valer para el año que viene. Es jodido, tío. Eso Se está no, hablando. El gobierno hoy eso justo fue sí. decía que se estaba trabajando ya en las recaídas, ¿no? Que están abriendo poco a poco, pero se espera eso. Y se espera incluso más en invierno, ¿no? Cuando las defensas pues empiezan a estar un poco más bajas, cuando la gente ya imagino que se haya Claro, relajado, ¿no? Eh, claro, en la época de circulación de los virus, cuando la gripe, todo lo, pues claro, a ver, en eso ahí sí estamos, hay un tratamiento, porque vacuna es algo complicado, pero si hay un tratamiento eficaz, entonces claro, el horizonte, bueno, hasta que no sea un tratamiento eficaz o vacuna, justo el tratamiento que se le da, ¿qué se le hace al cliente? A ti te llega un cliente, uy. A ti te llega un paciente, ¿qué tratamiento se le administra? Justo llega al hospital o al centro de salud y ¿qué sí, se hace bueno, paso por paso? se le hace, bueno, sobre todo en estos casos, hacer la patología respiratoria lo que ataca primero, el poder respirar, se le mide la saturación y comprobar el nivel de saturación. Dependiendo de la saturación, se le pone más o menos oxígeno. Si hay que poner aerosoles, se ponen aerosoles, aunque los aerosoles es riesgo, porque claro, eso nebuliza ¿Aerosol el qué es? virus. ¿Oxígeno nebulizado directamente? Es aerosol con suero y medicamento, ¿no? Ah, vale, El vale. corticoide para que te abra los pulmones y puedas respirar mejor. Pero claro, eso nebuliza todo, entonces es de riesgo, ¿no? Pero bueno, Ajá. si hay que ponerlo, se pone. Casos más extremos, ¿no? Y exactamente, ya bueno, ya si haces neumonía o tienen que intubar para que la máquina respire por ti, claro, eso se va complicando. Si tú no respondes y estás falto de oxígeno, si cada vez saturas menor, tu saturación es menor, te tienen que sedar, te tienen que intubar y una máquina respire por ti hasta que esos tus pulmones, todo eso se cure, claro, y vuelva a la normalidad y puedas volver a respirar por ti. Porque realmente lo que pasa es que se forman trombos, ¿no? En los pulmones. Bueno, trombos, depende. Hay casos que sí, que como te comentaba, se creía que la coagulación no afectaba a la sangre, pero sí se está dando caso de que afecta, exactamente. Entonces, claro, te dan trombos o neumonía, ¿no? Que entonces te puedes morir de la infección de la neumonía y no es insuficiencia respiratoria, vamos, al fin y al cabo es eso, Al lo que te principio produce. tengo un amigo que él decía, dice, cuando todos creíamos que esto no iba a ser para tanto, él decía, tío, pues en mi pueblo la gente se muere de neumonía, es lo normal. Es normal que las personas mayores caigan de neumonía. Me parece un poco como, ¿no? Como un poco oscuro, pero la verdad es que normalmente las personas mayores se han muerto por eso, ¿no? De falta de neumonía, una falta pulmonar, cardiopulmonar. Claro, 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 Oye, totalmente. como sanitario, ¿qué es lo que está siendo más duro? Mira, yo te voy a decir la verdad, yo no he estado en una primera línea en una UCI, en un hospital, no he estado, ¿no? Y yo antes de que todo esto pasara, mi trabajo, yo estaba dedicado a la dermatología en atención primaria. Entonces, ese era, y ahí es lo que yo veía, ese es mi patrón. Cuando esto empezó, yo recuerdo el día de antes en el centro de salud, reunirnos y ver cómo adaptar un centro de salud que no está preparado ni arquitectónicamente para lo que se viene. Entonces, bueno, ahí se diseñó un plan y cuando abrimos el lunes el centro de salud, que ya se había informado a la gente, aquello parecía como si no pasara nada. Entonces, todavía se complica más explicar a la gente cómo funciona todo. Entonces, en un centro de salud se ha intentado hacer dos circuitos. Circuito COVID, pacientes que vienen con síntomas de COVID, tienen que ir separados de los pacientes que vienen al centro de salud a otro tipo de cosas. Entonces, claro, eso es complicado en un centro de salud. Solo hay una puerta, no hay, es difícil. Entonces, pues bueno, se hizo eso. ¿Qué pasa? Que pacientes con circuito, todo lo que no era COVID se intentaba hacer telemáticamente. Dejaban los datos en el mostrador y el médico te llamaba.
Y lo que es COVID, ¿cómo se atendía? Pues había una persona cribando, que en ese caso, ese día no estaba yo allí, cuando se abrió, y se le preguntaba a la gente qué síntomas tenía, si venía de contacto, si venía de Madrid, si había bajado, que se podía entrar dentro de COVID, se le daba su mascarilla, se pasaban unas consultas aparte donde había un médico para ver a sus pacientes. Entonces, es una forma de separar eso y es lo que se está haciendo en los centros de salud y sobre todo renovar medicamentos y todo telemáticamente. El paciente deja los datos y de hecho todas las citas que tú puedas coger en la página web del SAT son todas telefónicas. Y el médico te llama y se pone en contacto contigo, que quizás esto sirva para dar un poquito de impulso a la telemedicina. Sí, yo estoy de acuerdo. Y, Teletrabajo, telemedicina, todo esto va a subir, vamos, está clarísimo. Yo lo tengo claro. Es como la puerta de entrada, ¿no? y, Logísticamente, ¿qué os ha faltado? ¿Qué os falta? ¿Qué reivindicáis? Porque muchos sanitarios han estado, ¿no?, al pie de guerra y algunos, pues, había protestas y demás, porque evidentemente el gobierno, entre comillas, pues hombre, a ver, puede hacer lo que puede hacer. Supongo que el gobierno va tocando por un lado y por otro. ¿Qué ha faltado? ¿Qué habéis tenido que se ha hecho muy bien? Me interesa eso, no sé, porque al final mm, estáis vosotros dando la cara por nosotros, ¿no? Nos estáis cuidando y no sé si ahora ya estáis bien, tenéis todos los materiales, logísticamente está todo más o menos cubierto. Mira, pues logísticamente al principio fue muy complicado porque no había EPIs o había uno o dos, entonces tienes que elegir muy bien al paciente que te va a poner el EPI porque te lo puedes gastar al primero de la hora de la mañana y luego ya no tienes más EPI. Entonces empezamos la semana con muy pocas mascarillas, no había, eran mascarillas quirúrgicas que no eran las adecuadas, mascarillas que normalmente se usan usar y tirar, o sea, te la pones en un paciente, termina y lo tiras. Eran para toda la mañana, había pocas, es cierto que había, pero el material tenías que cuidarlo mucho, mucho. Entonces ahí no había, después los geles hidroalcohólicos, nosotros que tenemos a montón, eso se voló, eso se acabó, porque claro, había que poner para los pacientes que entraban, para nosotros en las consultas, eso no había. Entonces, y todo estaba en falta, después bata, todo, era todo, no había falta de todo. Las mascarillas ha sido una cosa, mascarillas mínimo FP2, ¿no? En eso no, imposible, eso eran quirúrgicas. Y las quirúrgicas para nosotros, desde luego, no nos vale para nada, vamos. Ah, Entonces, hablando de eso es lo que nos ha mascarillas, estado en falta. nosotros hemos hecho mascarillas, tenemos pues eso, de algodón, ¿no? Normales, pues eso, y demás, y hace mascarillas. Y de hecho hemos visto que en internet la gente está haciendo mascarillas con filtros de TNT, creo que se llama, que es la tela que filtra el virus. ¿Qué pasa? Que ellos, la gente, vamos, lo pregunto porque creo que puede ser importante. La gente las está haciendo de algodón y está haciendo con esos filtros. Y pone que son lavables. Yo entiendo que el TNT es como una tela, ¿verdad? Eso cuando lo lavas se destruye, ¿no? Yo entiendo que, bueno, esas mascarillas te pueden funcionar. Es una mascarilla FP2 y te funciona un tiempo determinado, porque tú tienes que cambiar filtro y tienes que limpiarlo. Si encima de esa mascarilla, sí, te puede proteger un tiempo, pero eso a la larga no te va a hacer efectivo, va a ser como llevar un trapo puesto. Porque las mascarillas, hombre, yo entiendo que hay que llevarlas sí o sí, ¿no? Porque todavía conozco gente que tiene dudas. La mascarilla, por lo Mm, menos, sobre todo el que está enfermo, ¿no? Hace de barrera sí, física, ya sea de algodón o de exactamente. plástico o de lo que sea, es verdad que es la primera barrera, ¿no? Eso yo creo que se va a Exacto. implementar para todos. En todos los puestos de trabajo vamos a tener mascarillas, ¿verdad? Sí, sí, Y yo creo que luego, también, vamos. yo entiendo que los ojos también son una puerta de entrada, ¿no? Si cayera una gota, Eso, porque la transmisión es a través, al principio decían de gotas medianas, ¿verdad? correcto, sí, sí, Eso cosas cae en una medianas. superficie, yo lo toco, ¿no? Y incluso si cae en el ojo, al final es una mucosa y también me contamino. O sea que Exactamente, tanto mascarillas como gafas, entiendo. eso sería lo ideal, eso se me ha pasado cuando te comentas la falta de material, gafas, pero no tenemos gafas no teníamos. Entonces, bueno, cada uno se buscaba lo que podía. Porque como bien comentas, los ojos, tú estás viendo a paciente, lo estás ocultando, respira más, respira menos, pues tu ojo está ahí, Al ¿entiendes? final es como un spray, Entonces, claro. exactamente, exactamente. Entonces hay que protegerse también, son las vías de entrada que hay, no hay otras, ¿no? Los guantes, por ejemplo, que yo veo a la gente con los guantes, el virus no te va a atravesar por la mano. Lo importante aquí es la higiene de mano. Yo entiendo que tú te puedas poner un guante porque vas a tocar algo y luego terminas, te quitas el guante y tus manos están limpias, tienes que lavar las manos. Pero el virus en el guante se queda. Entonces, eso es importante también diferenciarlo. En este caso, los sanitarios, te pones doble guante para no estar todo el día lavándote las manos. Cuando terminas, pues el otro guante que tienes, te vuelves a colocar otro. Vale, ahora entiendo por qué se ponían dos. Yo creía que era una doble medida de seguridad. Claro, se quita uno, se deja ese, ¿no? Para no lavarse la mano y se pone el nuevo. Exactamente, exactamente.
Oye, cuéntame cuál es tu día a día en el estudio, entonces, ¿cuál es tu labor? Pues mira, el estudio lo el Ministerio de Sanidad con test de estos rápidos para ver, claro, ya hacer test PCR a la población no tiene sentido, quieren hacerles test rápidos para ver quién ha pasado la enfermedad. Entonces se ha seleccionado por estadística, tú sabes, equiparación, en Huelva creo que son unas 2000 y pico de familias. Entonces, a mí lo que me dijeron era coordinar todos los centros de salud que tenían familias seleccionadas, pues coordinarlo, pues explicarles cómo se va a hacer esto. Entonces, bueno, al final he hecho un poco de labor informática, dando de alta a gente en la plataforma, moviendo pacientes que se han volcado en la web por el INE, que estaban mal las direcciones, pues intenta cambiarlas, ¿no? Y un poco de soporte técnico y también de resolver dudas clínicas. Por ejemplo, si yo voy a la casa y en el listado hay 2 pacientes, pero me encuentro que hay 2 personas más, pues evidentemente se incluyen en el estudio, Ah, porque claro, nos trata de ver cómo ha circulado el virus por esa el familia. entorno, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, bueno, es lo que se está haciendo, una serie de preguntas. También hay mucha gente que manifestó tener el virus en algún momento, le presentó síntomas, no se le pudieron hacer los test. Ahora, pues si han sido incluidas en el estudio, se podrá comprobar si tienen defensa, si no tienen, en fin. Y Claro, pues. sacar un poquito de conclusiones de eso para ver un poco lo que yo digo, las defensas que tiene, digamos, España, ¿no? Digamos, nuestras defensas a nivel de, a base de pasar Inmunidad el de virus. grupo, ¿no? Se llama inmunidad de grupo, que de Exactamente. hecho es lo que están haciendo en Suecia desde el principio, ¿no? Casi estaban convencidos de que cuanto más gente lo pasara, entre comillas, al principio, ¿no? Más protegidos estaban. Y bueno, dejaron vía Exactamente. libre, pero es verdad que igual ellos son un poco más ordenados, ¿no? Que los españoles. Ellos, claro, ellos esa distancia siempre la han tenido y es distinto, ¿no? Es que la cultura, cuando Inglaterra o Reino Unido planteó la misma, al final tuvo que echarse para atrás, ¿no? De hecho, ahora vamos a hablar de Reino Unido, pero antes de que se me pase, bueno, a mí me gustaría saber, mañana ya abren todo, medidas de seguridad. Vamos a hacer repaso. Mascarilla sí o sí, guantes, distancia de Ujú. seguridad y poco más, ¿no? En cuanto vea que tengo síntomas de fiebre y tos, intentar hacer un test, porque yo es cierto, yo recalcaría esto, ¿no? Cuanto más test hagamos, pues más conocimiento tenemos de la realidad, ¿no? En muchos países, Exacto. yo tengo dudas de muchos países las cifras tan bajas que tienen. Pero yo creo que en realidad es falta de test, ¿no? Porque si no testeas, no, solo 1000 contagiados. ¿Cuántos te has hecho? 1000, vale. Pues esa es la medida que tenemos, ¿no? Claro, la cifra, eso está claro, que eso todos los países, las medidas, hay que tenerlo claro, las medidas que, los datos que dan no son ciertos, no son ciertos no por nada, sino porque no hay una capacidad logística ni Claro. laboratorios que aguante hacer todos esos test a toda la población. Entonces, claro, tú tienes los que puedes diagnosticar, los que no puedes diagnosticarlo, se supone que lo has tenido, pero no lo puedes hacer. Entonces, si vamos a salir, pues exactamente lo que hay que hacer es eso, es medida de la distancia, mascarilla, sobre todo en centros, en zonas más cerradas, lo que han dicho el transporte público, ¿no? Y intentar, si tocas algo y tal, pues lavarte las manos Hay algo, y... hay un detalle que yo veo mucho, que a mí es verdad que me choca, que es, bueno, aparte de la gente con los guantes en el supermercado, incluso tocando el móvil, que sí que dirán, luego lo desinfecto en casa, como se te olvida el móvil, ahí lo llevas. Si está contaminado, lo llevas. Y luego hay un Totalmente. gesto con las mascarillas que es este, de los guantes. Ah, ¿Hasta qué punto eso es peligroso? Porque quiere decir, si tú estás es- contaminado y te tocas aquí, ya está, ¿no? Porque el virus lo tienes ya ahí ya, está. ¿no? Y si Exacto. la, Y la más si no mascarilla tienes está gafas. húmeda, eso se... ¿no? Claro, 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 exacto, exacto. Eso es exactamente, eso te digo que hay que interiorizarlo, esos gestos tenemos que interiorizándolo, que no nos podemos ajustar la mascarilla porque se cae, te tienes que ajustar de la cinta, porque lo que hemos hablado antes, te entra por el ojo, tú te pones aquí el virus y el virus, Ya pues está, ¿no? ya está, ya está. Game over. Bueno, pues cambiando de tema, yo creo que lo del virus, si se nos ocurre algo, ahora lo mencionamos, porque es nuestro día a día y vamos a seguir con él unos cuantos días, así que ya veremos. Me gustaría hablar de Gibraltar, de, Hombre, de cómo ha Gibraltar. sido esa época, Me gustaría saber qué diferencias viste allí con España, sobre todo porque es lo bueno, lo malo, ¿no? De cómo está Gibraltar. ¿Cómo lo Sí, sí, viviste esa sí, época? hombre, te puedo, mira, esto es curioso y como Antes de también estuve nada, trabajando, discúlpame que te corte, lo digo porque tú estabas trabajando antes en Gibraltar, que eso no lo hemos dicho, lo sabemos nosotros, pero es verdad que no se sabe, ¿no? Tú has entrado antes como sanitario en Gibraltar, en el Reino Unido, ¿no? Como extranjero, entre comillas, y cómo era allí cómo era la situación. exacto, exacto, bueno, y que decirte que antes de Libertad estuve trabajando en Escocia 2 años. Entonces, te voy a hacer una comparación, lo que tú has comentado, de los dos sistemas y cómo se entiende allí, ¿no? En Gibraltar, yo el tiempo que estuve en un centro de salud y yo estuve muy bien. Yo he de decir que yo no, vamos, perfecto, porque yo tenía muy buenos compañeros, la gente de Gibraltar
yo fui acogido como uno más y allí el trabajo es distinto al de aquí porque hay más recursos, las cosas como son. También la formación del personal es distinta y esto es un poco lo que te quiero comparar. Aquí en España, un enfermero o un sanitario, hablo enfermero porque es lo que más he visto, ¿no? Hace de todo. Tú terminas y te sueltan y tú tienes que aprender. Donde te pongan, en el servicio que te pongan. En Gibraltar, pues se tiende más a la especialización. Yo puedo ser enfermero, pero yo soy enfermero y soy especialista en hacer curas. Y solo sé hacer vendajes y te hago unos vendajes que flipa, pero no me saques de ahí, porque no sé hacer otra cosa. No sé sacar sangre, no sé hacer nada. El español un poco lo cubre todo. Esa es mi percepción. Y esto ya si lo trasladamos a Escocia, es totalmente ya llevado al extremo. Allí yo cuando trabajé yo solo sacaba sangre y solo sacaba sangre. Y una persona que solo se dedica a trabajar en la que está en la planta, el enfermero no saca sangre, porque eso hay una persona que ya se dedica a eso y él no sabe sacar sangre. Entonces, claro, hay muchos recursos, todo está muy organizado, pero el personal hace lo que sabe hacer. Qué Fin. curioso. Curioso Entonces, al ¿pero qué fin. pasa? A ti no te falta el trabajo, tú terminas y allá hay trabajo, pero ¿qué pasa? Que hay tanto que cubrir, porque hay que ser tan especialistas que tienen que tirar. ¿Qué pasa? Llega un español y sabe hacer de todo, pues estupendo, ¿no? Genial. Entonces allí el sistema funciona muy bien, pero yo el personal, la especialización sí, pero lleva hasta cierto punto, no hasta el extremo de que se pueda concebir una enfermedad que no sepa sacar sangre. Para mí eso no lo concibo. Qué curioso. En empresa eso es el modelo Toyota. Lo que hacen es que van rotando. Vamos, a estudiado mucho acerca de este tema para que si te falta un empleado, pues oye, otro sepa hacer lo mismo, incluso para que vaya rotando para que no sea tan monótono. Pero como tú bien dices, imagino que es un tema de recursos. Es decir, si tienes aquí en España, pues en un centro de salud tienes a 3 enfermeros, pues que sepan hacer de todo, porque en el momento que a uno le entra una emergencia, el otro está ocupado, ya lo hemos liado. Pero claro, si tienes 10, pues que uno saque sangre, hacen una cadena de montaje, ¿no? Sí, 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 sí. Yo Sí. imagino que Gibraltar, bueno, no sé qué sabes al respecto, pero sí que es verdad que habrá muchos recursos porque ¿hasta qué punto sigue el paraíso fiscal activo? Porque yo sé que le metieron caña y más, pero yo creo que eso sigue todo igual, ¿no? A ver, el tema de Gibraltar, paraíso fiscal, paraíso, para España Gibraltar es un paraíso fiscal, pero para muchos otros países del mundo no es un paraíso fiscal, ¿vale? Eso no, hay que tenerlo, yo eso no lo sabía, Y pero eso claro, yo cuando estás tampoco. ahí, yo cuando he trabajado en Gibraltar, yo he pagado mis impuestos. A mí mi nómina me quitan mis impuestos, las tasas, para allí. Es cierto que son muy flexibles, Sí. exactamente, por eso hay, como se dice, más empresas que personas, pero es cierto que hay impuestos, evidentemente menores, pero impuestos hay. Entonces yo no sé hasta qué punto paraíso fiscal, porque ya ahí tampoco entro en tantos detalles, pero yo Ya, sé ya, que ya. España ha sido considerada paraíso fiscal, pero otros países del mundo no lo consideran. Entonces, bueno. ¿Y el Brexit cómo se ha vivido allí en Gibraltar? O incluso para Reino Unido, porque todavía están liados, tío. ¿Cuál es tu Sí. percepción del Brexit? ¿Cómo se vivió? Mira, yo te voy a hablar, incluso me voy a remontar un pelín antes del Brexit. Me pillé en Escocia cuando hubo el referéndum, que los escoceses se querían separar de Sí, me acuerdo Inglaterra. también, claro. Exactamente. Bueno, allí hubo una campaña y se votó y salió que se quedaba Escocia dentro del Reino Unido. A eso utilizó mucho quédate porque nos quedamos en Europa. Si te sales, te vas fuera. Claro. Y al año, y Y al al año año fue se el salió. Brexit. Entonces están un poquito que trinan. Los escoceses, por lo que sé de poco que me de allí, están un poquito que quieren otra vez referéndum y se la quieren devolver un poco a los ingleses. Pero bueno, aparte de eso, el Brexit, yo estaba allí en Gibraltar cuando ya se estaba hablando. Allí en Gibraltar se tenía mucho cierre de la frontera. Porque eso, claro, cuando estuvo cerrada con Franco, es curioso, ¿no? Uno de Gibraltar tenía que ir a Marruecos y de Marruecos venir a Ostras, eso no lo España. sabía yo. Claro, por eso tú no podías ir directamente de Gibraltar a España. Qué curioso. Entonces, ¿qué hacía? Me iba a Marruecos y de Marruecos venía, porque de Marruecos a España no hay problema, ya venía. Claro, imagino que fue la época que hicieron el aeropuerto y toda la pesca, supongo. Claro, allí hubo, ahí cuando se cerró entonces, claro, para proveerse Gibraltar de fruta, verdura, por eso en Gibraltar hay mucho marroquí, hay allí de la fruta y la verdura de aquella época, porque son los que en aquel momento cuando estaba la cancela cerrada los que proveían. Y ese es el miedo que hay en Gibraltar, que se cierre la cancela y ellos no puedan pasar, porque a fin de cuentas necesitamos unos y otros. Sí, sí, sí. Y que no Claro. lo quieran entender eso allí es que, vamos, entonces, Pero y entonces, a día de hoy, ¿conoces la situación? ¿Han cerrado? ¿Hay una aduana más no, no, fuerte que no, antiguamente? Porque antiguamente no. tú pasabas por allí y bueno, había una persona que te miraba y ya está, no había que hacer nada casi.
Sí, sí, aquello está abierto y sigue bien. Aquello de momento Ah, tú puedes entrar y salir y perfecto. Las retenciones que pueda haber, bueno, por los controles que haya. Yo recuerdo cuando trabajaba allí, a las 5 cuando salía, la cola era enorme. sí, 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 Veías la moto había y, días que no veas. claro, entonces para entrar no había problema para ir a trabajar, pero para salir a las 5 todos los españoles, que eran como unos 9.000 que cruzan la frontera a diario para trabajar en el Peñón. 9.000 personas. ¿Qué población tiene Gibraltar? Quitando esos 9.000. Gibraltar, creo que son unos 30.000. Es mucha gente, ¿eh? El sitio no es muy Gibraltar grande en vive realidad. mucho. No, no, Gibraltar es muy pequeño, lo que pasa que, bueno, aquello. Pero claro, de esos 30.000, ¿cuáles son reales? Porque la cosa Claro, es esa, ¿no? El algo. domicilio fiscal lo tienen allí y luego... Claro, Es que muchos yo de creo que no Gibraltar caben ahí 30.000, ¿eh? tienen su segunda residencia en España. Pero bueno, Vale, vale, vale. pero bueno, ellos, Gibraltar se ha construido mucho, le han ganado también terreno normal, pero han construido muchísimo y bueno, y el tema de la vivienda ellos lo llevan bastante bien, porque por si todos son por el gobierno y ellos son los que te alquilan la casa. Y las tensiones estas que se ven ahora, sobre todo entre barcos. Sé que en las fronteras, ¿no? Hay tensión entre el ejército o la Guardia Civil española, ¿no? Y Gibraltar. ¿A qué se debe? Quiero decir, ¿porque es una cuestión de territorio o es simplemente Claro, testosterona es pura? como, bueno, hay un poco de todo, lo típico libertad español, esto, lo otro, entonces yo creo que eso no va a pasar a corto plazo hasta que los de Libertad quieran, ¿entiendes? Si los de Libertad ven la cancela, ven lo que hay detrás de la cancela, y ven lo que hay en la línea, o ven lo que hay, pues me quedo como Libertad. De hecho, Prefiero quedarme. me gustaría que hablaras de la línea. En la línea, todos tenemos la percepción, ¿no? De que, bueno, pues la entrada de droga y tal. Yo tengo un colega que es guardia civil, que justo estaba allí y me dijo justo ahora unos meses que llevaban desde un año atrás dando mucha caña con el tema de la droga y que por lo visto ha bajado. Yo lo que quiero es que la legalicen de una vez, ¿sabes? Y se acaben los malos rollos. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Es cierto que ha habido tensión en la línea, cómo se está viviendo. Casi todo el mundo vive de eso, porque eso es lo que se ve al final en la tele, tío. Y creo que no hace Sí, justicia, ¿no? hombre, aquello del tabaco y el tabaco y la droga, desde luego, vamos, yo puedo contar mi recuerdo un día 1 de enero que tuve que ir a trabajar a Gibraltar, estaba por la tarde. A la vuelta ya del centro de salud, pues yo volvía por la Tunara, ¿no? Y salió un hombre en mitad de la carretera y me dio el alto. Entonces, a ambos sentidos nos paramos y empezaron a salir 3 factores con tres lanchas de estas y la gente monta con pasamontaña entrando para la playa. Entonces se para la circulación, ¿entiendes? Se para, sale el hombre y ya está. Y aquello, pues yo creo que es lo que está interiorizado. Ya está. No sé, no quiere decir que ni que todo el mundo viva de eso y todo el mundo, pero No, no, que está yo lo claro. he visto. Yo lo he visto y, bueno, en ese caso te lo pongo un día 1 de enero, ¿no? Yo creo que al final es una droga, a ver, está claro que es una droga, pero creo que es una droga que no le hace daño a nadie, no es un opiáceo. A ver si de una santa vez legalizan eso, como está pasando en Estados Unidos, Claro, porque yo creo que exacto, es una droga que no hace daño a nadie y al final es un negocio, ¿no? Y también que está, pues eso, exactamente, corriendo y ser uno perseguido y poniendo en peligro su propia vida, tiene mucho sentido. exacto. No, Veremos a ver qué comparto pasa. totalmente, vamos, las mafias te las cargas del tirón. Pues Alberto, hay un tema que tenía dudas en si sacarlo o no, pero creo que es importantísimo que lo compartas, tío, porque yo te conozco hace mucho tiempo, hemos vivido juntos y es un tema que llevas con tanta fuerza, te hace tan grande, tío, que creo que es importante que lo compartas. Que es no sé si es enfermedad o síndrome del Crohn, que hemos vivido contigo, hemos hecho la comida juntos y siempre lo has llevado con mucha naturalidad y con mucha fuerza. ¿Cómo está la situación? Yo te veo mejor que nunca, ¿eh? Ya te lo digo, tienes mejor cara que... Así que no sé si te apetece contarlo. El trabajo salud, llevo unos días de loco y el trabajo salud. Pero bueno, aquí el Crohn, hombre, hoy se sabe más de cuando a mí me tocó en su momento, que ya era muy pequeño y no había lo que haya, no se sabía lo que hay ahora. El Si te Crohn, para que no parece, lo. explica en qué consiste. No hace falta que entre mucho en detalle, pero como es una enfermedad tan específica, enfermedad entre comillas, porque en realidad yo no lo veo como una enfermedad. Quiero decir, yo está contigo y nunca hemos salido y Sí, hemos hecho tu vida normal. Entonces, si te parece sí. comentar en qué consiste y por si hay alguien que lo ve y bueno, pues tiene lo Mm. mismo, pues... La enfermedad de Crohn consiste en que hay determinados alimentos, sobre todo cuando el intestino trabaja, se inflama, lo que estamos hablando antes, la respuesta inflamatoria es grande y te duele la barriga. Entonces ese intestino se inflama, se puede llegar a cerrar, a estenosar y no pasa la comida. Entonces estás inflamado, pierdes peso, no puedes comer,
dolor de barriga insoportable. Mujeres que tienen Crohn comentan que un dolor fuerte de Crohn es similar a un parto. Buah. Entonces, pues bueno, eso consiste el Crohn. ¿Qué lo empeora? Sobre todo la alimentación, el estilo de vida, todo eso se sabe ahora, ¿no? Entonces, comidas picantes, comidas que irriten el intestino, eso normalmente cae como un tiro, ¿no? Si una persona normal es una comida pesada, una comida que puede hacer dañina, a una persona que tenga Crohn, más todavía. Y un poco en eso consiste el Crohn así muy... O sea que ¿sabes? casi, yo te he conocido haciendo vida saludable y es verdad que estás casi forzado a lo que todo el mundo deberíamos de hacer, ¿no? Que es comer bien y poco más. Yo entiendo que era una enfermedad, entre comillas, degenerativa, pero es que no me lo creo, porque en realidad no lo es, ¿no? No, degenerativa no es una enfermedad autoinmune. Es Ah, cierto, vale, vale. ¿vale? Autoinmune. Entonces, pero es cierto que yo he conocido casos de pacientes que tienen Crohn, porque el Crohn es distinto en cada persona. Entonces, es importante lo que a mí yo puedo comer, por ejemplo, plátano, me cae mal, pero otra persona con Crohn come plátano y no le pasa nada. Entonces, es importante conocerse uno los síntomas y tratarlos, ¿no? Entonces, claro, si te hace algo daño, pues no lo comes. El Crohn lo que puede hacer es desarrollarte en algunos pacientes otras enfermedades. Pues me pareció importante que lo comentaras porque seguro que hay gente con enfermedades. Todos tenemos algo al final y son enfermedades raras. Y tu caso, tío, que creo que lo has llevado siempre con un. Vamos, que es que, no, que es que casi que no me acordaba, tío, pero lo has llevado Mm. con una fuerza y una entereza que, vamos, yo te veo súper fuerte. Hay que, como yo digo, si te tienes Crohn y ahora se te viene el mundo abajo, ¿no? Intentar llevarlo lo más normal posible, ¿no? Y es cierto que cuando eres pequeño pues es difícil, pero cuando ya tienes una edad y ya sabes que puedes cuidarte o tienes a cuidarte un poquito más, pues es lo que tú has dicho, lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Cuando eres crío, bueno, una época un poco destroyer y uno pues, claro, el que tiene Crohn es peor, pero luego te das perspectiva y te cuidas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante, saber que te tienes que cuidar y es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Pues te quería preguntar también, Alberto, ¿cómo estás llevando tu tiempo libre? ¿Qué estás viendo, tío? No sé que si estás viendo series, estás jugando a algo. Sí, sí, bueno, jugando también me monté, tú sabes que siempre me han gustado los jueguitos de carrera. Claro, claro, claro. Me pillé el volante con una silla para jugar y es a lo que juego, ¿eh? Qué El único cabrón. juego que le he hecho tiempo es ese. Pero después la gran parte del tiempo es viendo series. Ahora mismo estoy viendo una antigua de HBO que te ganas de ver, que es Off, Ah, que es una prisión. Y bueno, son muchos actores, casi todos los de Dexter están ahí cuando eran jóvenes, son actores que después han tenido una carrera buena. Y la serie va sobre eso. Y como en la vida no, una misión de más seguridad y son muy cabrones. Pero la serie es una de estas antiguas que yo quería ver. También estoy viendo Westworld, la sí, última. he visto y en IMDb tiene una nota que no veas la última temporada. Yo me vi las dos primeras, tío, pero me está costando volver, ¿eh? A mí me pasó lo mismo que a ti. Yo creo que la primera bien, la segunda patinó un Sí, poco, ahí me perdí. pero, pero esta tercera ha vuelto más clara. Por lo menos para mí me está gustando mucho, ¿eh? Tiene muy buena nota. Yo he Es- empezado últimamente Dark, me he puesto. Y eso he de joder. decir que esa la empecé, tío, pero no sé por qué, pero me he parado. Y ahora me puse 2 o 3 episodios y ahí me he quedado también. Y hay otra que tengo muchas ganas de Da- ver que es Fargo. Que Fargo creo que está la cuarta para salir. Las dos primeras a mí me parecieron puta madre. De hecho, antes de ayer me vi la peli, que no la había visto, que es de hace un montón de Ajá. años. Da- Y está muy bien. Y yo no sabía que la sí, serie sí. estaba basada en la peli, de los hermanos Coen, creo que. La verdad que Sí, está sí, muy bien. sí. Y tengo pendiente la de la tercera, creo que es de. Actúa Iwan McGregor. Obi-Wan, no sé si te acuerdas quién es. Sí, El sí, sí, actor sí, sí, este de Trainspotting. he visto Faro. Sí, Y sí. yo me queda esa pendiente y ahora la cuarta, no sé si es de. Bueno, no lo sé, la tengo que mirar. Así que la tengo Sí, sí, pendiente. sí. Esas que comentas, como te digo, las he visto. La de Fargo es exactamente, la primera temporada está basada en la película y luego la primera temporada es brutal. Y la tercera también. Fargo me encanta. Y Dark es una locura, cuesta engancharse, Eso me costó un poco, pe- porque es un poco lenta a lo mejor al principio, ¿verdad? pero los viajes en el tiempo, cuando empieza, eso es una locura entender la serie, pero a mí me enganchó, la verdad es que me enganchó Yo soy y yo la recomiendo. súper friki, tío. Yo si tuviera que poner un top de series, tengo Vikings, que para mí es. Bueno, más allá de Juego de Tronos y demás, pero Vikings a mí es que Ajá. me flipa. Y luego Rick and Morty, tío. Joder, no lo he visto, Rick and Ostras, pues Morty, no, esa no. apúntatela y mírate la primera. Es un ritmo, o sea, es un ritmo de pum, 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 pum. Está hecha de millennials para abajo en edad, quiero decir, porque es verdad que es un ritmo la serie de loco. Pero es que los guiones son, tío, es de loco. Es animación, son dibujos, pero es que los Sí, guiones, sí. pura.
una locura, ¿eh? Míratela, porque esa merece la pena. La de música tengo ahora pendiente un podcast que grabaré hoy con Tufil, si lo conoces. Y No, no sé qué nos tal. explicará un poco de música, es un melómano el tío. A ver qué nos cuenta. Pues mira, salen por ahí, seguro que salen buenas recomendaciones. Pues, Alberto, con esto cerramos. A mantenerse fuerte, a mantenerse sano y gracias por cuidarnos, gracias por hacer esto y nada, seguimos ahí fuertes. A ver cuándo termina esto de una vez. A ver, tío, a ver cuándo pasa y nada, gracias por todo, Barry. Venga, un abrazo.